escribir como inmortalidad o escribir para inmortalizarse. Pero yo quiero empezar de lo más cansón, lo más que trivial, técnico, pero también lo más útil, ir llegando un poco a lo filosófico, a la importancia del escritor que la vamos a debatir. Pero entonces, ¿cuál es el coco de la escritura? Normalmente cuando uno está joven, tiene más para decir, mucho para expresar, que para escuchar, entonces quiere escribir más de lo que lee. Yo he encontrado más adolescentes, más jóvenes que quieren escribir y que uno los lea a leer. Ahí ya hay un problema, ustedes saben, ¿cierto? Hay que leer bastante y Jacqueline Goldberg nos decía que si ella tuviera que escoger entre leer o escribir, si solo pudiera hacer una cosa en la vida, escogería leer, que tal vez es un oficio, porque es el oficio de editor. O sea, sí, sí es cierto, es investigación, si hay gente que le pagan por leer o que tiene que leer más de lo que escribe, y esa corrección también es un oficio muy noble, pero el coco de la ortografía. Yo tengo un problema con eso de la historia y de las convenciones y de la Real Academia de la Lengua. Hay inclusive reglas ortográficas, costumbres de cómo escribir una palabra que no son demasiado lógicas y, y son convenciones, ¿cierto? Y uno es rebelde y a uno le gusta el punk y un poquito de anarquía, entonces uno dice, bueno, si alguien quiere escribir sin H's, ¿cuál sería el problema? ¿Qué pasa si alguien escribe sin H's? La H sí es la cosa más estúpida. Hay poquitas palabras que uno no las entienda o que tienen pues doble sinónimo, eh, si es con H o sin H. Y uno a veces diría, bueno, si ya por ejemplo no pronunciamos aquí en Latinoamérica, creo que nadie pronuncia muy distinto la V que la B grande, porque es que en algún momento de la historia tenían pronunciaciones muy distintas las dos letras, ¿cierto? La V y la B y la S y, y la Z. Bueno, el asunto principal es que se vuelve como un tema de etiqueta. Uno dice, uno no va a una entrevista de trabajo, ni se pone camiseta, solo los días que está haciendo frío. Eh, entonces hay como una convención y ustedes tienen que tener como todas las herramientas, tener todos los eh, recursos posibles. Entonces si algún día quieren romper con la ortografía, que sea de una manera muy inteligente, pero les voy a decir una cosa, ojalá me la entiendan bien y luego lo profundizamos. Uno a veces tiene que jugar con los prejuicios de los otros, ¿cierto? Mantente oculto, decía Séneca. Entonces que uno diga, uy, si yo aquí conjugo mal el verbo haber o escribo esto sin ortografía, esta persona va a entender que yo tengo poco nivel educativo, poco nivel académico, entonces va a tener ese prejuicio y ese prejuicio me va a afectar. Entonces nada, es una cosa que no hay que ponerle demasiado rollo, hay que irlo logrando y tener en cuenta que hay cosas que ya en escritura sí significan mm, cosas muy distintas si uno la escribe mal. Un ejemplo clave es casa con S y casa con Z, ¿cierto? Nunca va a ser lo mismo donde uno vive que ir a matar animalitos. Pero lo principal, la principal recomendación que yo les quiero hacer de ortografía, y mejor dicho, hay que volver a la escuelita china, a la escuelita normal y hacer planas y pronunciar, son las berracas tildes. O sea, escribir sin tildes, porque ahí ya esta parte de la ortografía se nos va volviendo una cosa de fonética y una cosa que hace que gramatical. Mm, Cuando uno no maneja bien las tildes, no le expresa al lector
los tiempos, o sea, qué es pasado y qué es presente. Entonces uno empieza a leer y lee mal y se pierde porque entonces en vez de decir habló, habló, casi todos los verbos en pasado tienen tilde al final. No es lo mismo decir hablo que hablo. Entonces haga el ejercicio. ¿Cómo se escribe yo hablo y cómo se escribe ella me habló? Otro ejemplo claro que complica un poquito más la cosa, esto ya estamos hablando de esdrújulas, o sea que tiene la tilde en la eh, eh, antepenúltima. Mm, Ejército. ¿Qué es un ejército? Un grupo de gente armada. ¿Qué es ejército? ¿Y qué es ejercitó? Entonces, ejercito y ejercitó es un verbo. Ejercitó en pasado, ejercito mi intelecto en presente. Entonces, ejercito no tiene tilde en la I. Ejército tiene tilde en la E. Entonces, las palabras que tienen la entonación, la tilde, bueno, no la tilde, la entonación, perdón, ¿cierto? El acento, en la penúltima, como ejercito, que la tiene en la I, en el sí, ¿cierto? La última es to, la penúltima es sí, son graves. Y las graves normalmente no llevan tilde. Casi todas las graves que llevan tilde son, por ejemplo, palabras que terminan en L o palabras que terminan en Z. Entonces, eh, lápiz termina en Z, entonces es una palabra grave, porque la regla es, hay muchas agudas, que es el tema del pasado, por ejemplo, que sí llevan tilde porque todas las agudas llevan tilde y terminan en N, S o vocal. Entonces, otra clave para escribir bonito y para que el lector te entienda bien y pueda leer un discurso tuyo cuando estés muerto o muerta. El on, ¿cierto? Todo esto de canción, sanción, eh, revolcón, eh, 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 todo esto, ese on, que normalmente es agudo, tiene tilde. ¿Por qué? Porque termina en, eh, en N. Entonces, este tema de las tildes de la entonación es bastante importante. Y en el siguiente video vamos a ver otra parte de la redacción más importante y vamos a terminar pensando qué son los escritores y qué es esa importancia y ese inmortalizarse con la escritura.